Listo, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en las estrategias de gestión de experiencias digitales para la empresa moderna. Para entrar un poco más en contexto, me gustaría iniciar contándoles cómo el constante cambio en contextos digitales nos ha inmerso dentro del consumo digital a nosotros, a los seres humanos. Esto nos ha ayudado a renovar la forma de consumo de distintos servicios. De esto lo hemos visto en este siglo, ya desde el principio de los años 2000, con la llegada de los .com, permitiendo a las empresas a prestar sus servicios teniendo una presencia global a través del Internet. También, como mencionaba Omar anteriormente, los proveedores de servicio han llegado a acelerar todo este proceso y darnos conectividad desde distintos sitios a servicios que pueden estar ubicados y consumidos desde diferentes partes del globo terráqueo. Eh, un gran acelerador que hemos tenido últimamente fue la pandemia en el año 2020, lo cual promovió bastante la integración digital. Nos ha promovido también a esta transición entre dispositivos. Hace años recordamos que nos conectábamos desde dispositivos como lo eran computadores de mesa. Procedimos a buscar herramientas que fueran más portables como ya lo son laptops, y con la llegada de pantallas táctiles podemos migrar a lo que son las tabletas digitales que nos permiten interactuar dando clics sin necesidad de tener mouse, teclado, y a un elemento que ya todos llevamos en nuestros bolsillos prácticamente a todas partes, que se ha vuelto una extensión, una herramienta diaria, como lo son los teléfonos celulares. Podemos observar entonces que nos ha permitido migrar, por ejemplo, en la pandemia, las escuelas empezamos a tomar clases virtuales en línea, conferencias como la que estamos dando en este momento, ya se pueden tomar de manera virtual. Estamos ubicados desde diferentes partes alrededor del mundo, conectados en un solo lugar sin necesidad de estar presencialmente en un solo sitio. Los gimnasios también nos han migrado a aplicaciones de aptitud física que miden nuestras, por ejemplo, pulsaciones cardíacas, oxigenación en la sangre, temperatura y demás. Y las tiendas han migrado también a ambientes digitales en las cuales podemos acceder y con un par de clics comprar elementos, ahorrándonos también el transporte, que tenemos que ir hasta la tienda, buscar los elementos que quiero comprar, sino ahora desde un dispositivo móvil ingresar a un servicio web, adquirir los productos, seleccionarlos y comprarlos y que lleguen a la puerta de mi casa. Entonces ahora vamos a involucrarnos un poco más en el por qué es importante la experiencia del usuario final en el mundo digital. Entonces, para esto me gustaría hablar un poco de métricas que nos trae Forrester acá, que nos dice inicialmente que la demanda de monitoreo de aplicaciones crece 5 veces más rápido en comparación a la capacidad de respuesta de los departamentos de TI. Esto nos indica también que la creación, el avance e innovación de nuevas tecnologías está creciendo de una manera bastante acelerada, tal vez más rápido de en lo que podemos dar respuesta desde nosotros como gestores de TI. En segundo lugar, nos menciona Forrester que 500 millones de nuevas aplicaciones serán desarrolladas en los próximos 5 años, y esto es más de lo que se ha construido en los últimos 40. Esto también puede significar que se empiezan a generar cuellos de botella en cuanto a la relación de la aparición de nuevas tecnologías y cómo nuestros equipos de TI pueden reaccionar a esta aparición y a las solicitudes que se hagan a partir de ellas. En tercer lugar, nos comentan que el gasto global en tecnología va a crecer un 4,7% para el 2024 y alcanzará cifras cercanas a los 440.000 millones de dólares, lo que significa que ya grandes compañías, grandes empresas empiezan a hacer una inversión monetaria que hace que las organizaciones sepan que van a tener un gran crecimiento dentro de este contexto de la migración digital.
Finalmente nos comenta Forrester que el 80% de las organizaciones admite que mantener el control del desempeño y la observabilidad de sus aplicaciones ya es un gran desafío. Para ello me gustaría también hablar un poco sobre la observabilidad. Es la capacidad de medir el estado interno de un sistema a partir de sus salidas externas. Entonces nos permitirá ya entender, diagnosticar y mejorar el rendimiento del sistema. Aquí traigo los tres pilares principales, los cuales son los logs, que me permiten tener un registro cronológico de los eventos que se generan en mi sistema. Como segundo son las métricas, que son los datos cuantitativos sobre el desempeño y el estado de salud de un sistema. Y tercero, las trazas. Esta es una ruta de las solicitudes que los servicios pueden tener a lo largo del consumo y de los componentes de su sistema. Entonces, para ello les traigo lo que es la piedra angular de la observabilidad. En muchos casos, el problema que tienen distintas corporaciones es la gestión de la observabilidad. Entonces, inicialmente, tenemos lo que es la visibilidad. Tenemos que tener en cuenta cómo está conformada mi infraestructura que alberga las aplicaciones, cómo están interconectados los distintos componentes que componen la arquitectura de mis servicios, cómo están interconectados mediante la red y todo esto tenemos que tener muy en cuenta que debe estar también protegido mediante seguridad ante posibles vulnerabilidades de las aplicaciones. Todo esto para brindar un correcto servicio de lo que representa para mi empresa. Al recolectar las métricas de cada uno de estos componentes, empezamos a hablar del análisis. Ya cómo se ingestan estos datos mediante un tablero unificado que me permita tener visualización del comportamiento, estado de salud y posibles problemáticas que me generen alertas para cada uno de los componentes de mi arquitectura, estar notificado también mediante un motor de análisis de datos que me permita tomar la información de la infraestructura, las aplicaciones, red, seguridad y todo aquello relacionado con el servicio, analizarlo y generar estas posibles previsiones, alertas que pueda tener. Nos apoyamos también en un marco muy reciente que es la inteligencia artificial, específicamente hablando del aprendizaje de máquina, que se convierte ya en una ayuda para, por ejemplo, no tener un recurso 24/7 monitoreando los distintos comportamientos de la arquitectura de mi aplicación, sino tener unas automatizaciones que puedan realizar estos análisis con base en las tendencias que pueda tener en un comportamiento normal u óptimo de la aplicación. Todo esto lo interconectamos y mediante APIs podemos generar ya acción y responder a incidentes, ampliación de recursos cuando sea pertinente, optimización de costes, aprovisionamiento de red y el fortalecimiento de seguridad en caso de que alguna vulnerabilidad se vea afectada. Continuamos hablando de por qué es importante la experiencia del usuario hoy en día. Aquí tengo unas estadísticas de Survey. En primer lugar, nos dicen que uno de cada 4 visitantes abandonaría un sitio web que tardaría más de 4 segundos en cargarse. Cada segundo de retraso reduce la satisfacción del usuario en un 16%. Nosotros como usuarios sabemos que la demora nos empieza a causar incomodidades. Por ejemplo, en el caso de entrar a un sitio web a cualquier servicio, oprimimos un botón y no vemos un cambio inmediato en corto tiempo de este servicio, empezamos a preguntarnos si dimos clic al botón, tal vez si mi dispositivo está funcionando correctamente o si es la aplicación a la cual yo estoy consumiendo la que está fallando, la que me está trayendo inconvenientes de conectividad. Sabemos también que
los usuarios somos bastante exigentes en este aspecto. Y por otra parte, nos trae Survey que el 70% de los consumidores indica que la velocidad de las páginas influye en sus decisiones de compra de minoristas en línea. ¿Qué nos dice esto? Cuando, por ejemplo, ya los errores empiezan a ser recurrentes, los usuarios tenemos la tendencia de, de recurrir a otros servicios, tal vez de la competencia de un proveedor, buscando rendimiento en las páginas, velocidad, que también genera una manifestación de seguridad para distintos usuarios. Por otra parte, traigo aquí entonces los principales desafíos al momento como proveedores de servicio, brindar un óptimo de comportamiento de mi aplicación. El primero de ellos es la disponibilidad, que mi servicio desde distintos puntos globales, desde donde esté siendo consumido mi servicio, sea capaz de responder de una manera correcta. Por otra parte, el rendimiento, los tiempos de carga, los cuales cada uno de los componentes de los servicios, de lo que está viendo el cliente, carguen de una manera rápida y correcta. Y por último, la seguridad, tanto de cara al usuario como de cara a los servicios, los prestadores de servicios. Si los datos que estoy entregando a la página son protegidos de manera correcta o si yo no tengo vulnerabilidades que puedan afectar algunos de los componentes como lo son la disponibilidad o el rendimiento por parte de un atacante, por ejemplo, que intente también robar mi información. Esto es estar seguros en cualquiera de los distintos talones de Aquiles que pueda presentarse en la infraestructura, arquitectura de mi servicio. Para ello traigo aquí la arquitectura de un servicio a gran escala. Esto es bastante genérico, puede variar, como nos comentaba hace un momento Omar, dependiendo de las necesidades del negocio. Tenemos tres componentes principales que son el usuario final, el cual es el que me está consumiendo mi servicio, la capa del frontend, que ya es lo que el usuario ve y consume a partir de la conectividad con sus dispositivos. Este también trae la conectividad que tienen los dispositivos mediante los cuales el usuario está adquiriendo mis servicios y los tiempos de carga y descarga de los distintos componentes que se tengan. Y por la parte del backend tenemos ya la infraestructura que alberga toda la parte de lógica de negocio, códigos de aplicaciones, bases de datos, almacenamiento, los servidores de infraestructura que bien pueden ser on-premise, cloud o ambientes híbridos, componentes de red que me interconecten todos los componentes de mi sistema, ambientes de virtualización o containerización que bien puedan correr los distintos componentes y también servicios de cloud que yo esté adquiriendo a un tercero que me brinde conectividad, disponibilidad, entre otras características. Ya podemos ver que desde cada uno de estos componentes podemos tener errores que se empiezan a convertir en puntos ciegos. Ya puede fallar con un componente que falle, ya la experiencia del usuario va a verse afectada en el camino del consumo de mi servicio. Entonces, para ello es una herramienta esencial tener un monitoreo que me permita tener una visibilidad correlacionada entre lo que es el frontend y el backend de la infraestructura, porque sabemos que todo esto, como acabo de mencionar, es el camino para el consumo del usuario final. Esto me va a permitir brindar una experiencia de usuario exitosa, transacciones de negocio también de manera correcta y que las aplicaciones y la infraestructura tengan un rendimiento óptimo. Para ello vamos a apoyarnos también de los diagnósticos de causa raíz, que no solamente veamos qué falló, sino también por qué falló esto.
Vamos a apoyarnos también en lo que es el aprendizaje de máquina. Como mencionaba anteriormente, la inteligencia artificial empieza a hacer un gran aporte a lo que son las operaciones de los componentes de la arquitectura y esto se convierte ya en una ayuda que puede ayudarme a completar una experiencia de usuario exitosa. Ahora me gustaría mostrarles cómo desde la perspectiva de nosotros Manas Engine podemos brindar estos servicios. Entonces, ¿cómo podemos tener inicialmente un monitoreo de aplicaciones? Aquí yo tengo una aplicación que hace similitud a un comercio virtual y puedo monitorizar la aplicación en distintos tiempos y ver cómo se comportan sus distintos componentes. Por ejemplo, de parte del código, por parte de los componentes de bases de datos y los tiempos de respuesta globales que tiene la aplicación mediante las peticiones que puede realizar un usuario normal. Entonces, podemos también ver en una gráfica en el tiempo cómo se va comportando el rendimiento de las peticiones mediante las solicitudes de los usuarios. Y esto, tras algoritmos que realiza nuestra casa matriz, podemos tener una puntuación que denominamos un App Score que mide la satisfacción del usuario. Lo podemos visualizar acá en una gráfica de tiempo y también nos da un puntaje aquí en la esquina superior izquierda, un puntaje global de qué tan satisfecho está el usuario al momento de consumir esta aplicación. También podemos ver acá esta parte de transacciones, cómo se comporta cada una de las transacciones. El Apdex Score que me genera cada una de ellas, el conteo de transacciones que se están realizando, el porcentaje de error que voy a tener en cada uno de ellos, los tiempos de respuesta promedio, también el tiempo de CPU, entre otras métricas. Otro componente del que hablábamos hace un momento es el de las bases de datos. Las bases, me puedo observar cómo las bases de datos se comportan mediante las distintas solicitudes que se le hacen a esta. Son inserciones de datos, selección de datos, em, borrar datos, cualquiera de estas. El recuento de cada una de ellas específicamente y el porcentaje de error que se puedan presentar. Entonces, por favor, toma agua. Esto es por parte de, de las aplicaciones. Vamos a pasar ahora a otra herramienta que es el, el monitoreo de usuario real. Aquí de la misma aplicación, yo puedo ver cómo desde distintos puntos globales se está comportando mi aplicación. Aquí es importante entonces nosotros como prestadores de un servicio identificar desde dónde los usuarios están consumiendo nuestro servicio y acá la herramienta nos ayuda a visualizar desde diferentes puntos cómo se está comportando este Update Score, realizando pruebas automáticas desde cada una de las ubicaciones. Acá debemos tener en cuenta que al iniciar una transacción, lo primero que se hace es la resolución de dominio. Entonces, puede que, por ejemplo, el usuario final esté teniendo un inconveniente al momento de conectarse, pero esto no sea problema por parte de nosotros como prestadores del servicio, sino puede ser por parte de los prestadores de Internet, de los ISPs. Entonces, la herramienta me permite visualizar a través de los ISPs cuáles son los tiempos de respuesta que tiene cada uno de ellos por los cuales estamos probando, como les mostraba en la pantalla anterior, la disponibilidad del servicio y nos va a entregar el tiempo de respuesta promedio de cada uno de ellos, el recuento total de peticiones que se hacen al servicio, el rendimiento promedio, que son cuántas veces
perdón, cuántas páginas por minuto está visualizando este usuario y más específicamente podemos visualizar el comportamiento de este. Podemos ver cómo este apartado es importante, cómo las sesiones de un usuario desde diferentes puntos, desde la hora que realizan la sesión, el nombre del usuario que se está conectando a mi servicio, el navegador desde el cual está consumiendo el servicio. Aquí es importante mencionar que en muchos casos nuestro equipo de desarrollo trabaja con un navegador, puede ser, por ejemplo, Firefox, pero al momento de un usuario entrar al servicio puede que lo haga desde distintos navegadores, desde distintos dispositivos que no sean los con los que se ha aprobado el sitio web. Entonces aquí podemos hacer las pruebas de usuarios reales que pueden estar entrando desde distintos navegadores con distintos dispositivos y conectados mediante diferentes maneras desde distintas ubicaciones. Podemos observar el país, la región desde el cual está consumiendo el servicio y qué tan satisfecho está el usuario respecto a la experiencia que tiene visitando esta página. También podemos ver ya más granularmente las páginas navegadas. Si le damos clic, podemos visualizar ya en cada una de las páginas navegadas cuáles son los tiempos de respuesta que tiene el servicio al momento de presentarse a un usuario y ver si en alguno de estos se está tardando más de lo normal en cuanto a tiempos de respuesta. Podemos observar que van variando dependiendo de los componentes y ya podemos identificar cuál es el tiempo que está tardando más y empezar a realizar un proceso de análisis, de troubleshooting sobre los posibles problemas que se puedan generar. Y por último, me gustaría mostrarles un Web Transaction Browser, el cual se encarga, bueno, aquí yo tengo mi aplicación montada también en un ambiente de nube por temas de costos. Vemos que aquí tenemos algunos tiempos en los que la aplicación está bajo. Es porque al ser un ambiente de pruebas, yo la hago apagarse en las noches para ahorrar dinero en cuanto al consumo de este servicio que está montada en una una nube pública. Pero entonces me permite visualizar ya de cara al usuario las transacciones web y realizar un monitoreo constante que se vaya haciendo en una periodicidad que yo puedo asignar y replique una grabación que yo genero de las transacciones que puede realizar un usuario común. Por ejemplo, en este portal web, entramos aquí, nos muestra de una manera muy gráfica cada uno de los pasos que realizo dentro de la página web, desde el proceso de carga inicial, inicio de sesión, los distintos clics que puede dar un usuario común, explorar dentro de la página, el catálogo, añadir productos al carrito, pasar ya a a la parte del carrito, de hacer el checkout del carrito y proceder al pago, que hacemos el checkout, podemos realizar el pago y la confirmación de este y regresamos finalmente al menú principal. Podemos ver entonces cómo de cara al usuario se va comportando cada uno de estos componentes y también podemos ver cómo es la carga de recursos en cada una de estas ventanas. Podemos ver cada uno de los recursos específicos desde el tiempo en el que empiezan a cargar en una cronología temporal, cuando empieza a renderizarse la página al usuario y cuando ya es entregada a este. Y el tiempo total que tarda la página en ser cargada. También tenemos un espacio de resumen que nos indica los componentes que están conformando esta página en específico, que pueden ser imágenes, hojas de estilos, código y demás componentes que puedan componerlo. Y también en cuanto a tamaños, cuál es el porcentaje de peso que tiene cada uno de ellos al momento de cargar la página. También, por último,
me muestra las llamadas externas que se realizan. Me dice qué IP, hacia dónde las está realizando, cuántas solicitudes realiza, el tamaño que esta llamada externa ocupa y los tiempos de carga y velocidad que tienen en promedio. Eso es lo que me gustaría presentar de la herramienta y continuamos en las diapositivas. Esto nos permite entonces realizar un análisis de causa raíz, ver cuál es el componente que está fallando. Si, por ejemplo, el tiempo total de respuestas es el que tiene mayor cantidad de errores, o si es la parte del código que está presentando algunos errores, inconvenientes que puedan afectar la experiencia del usuario. Si es la carga de imágenes o la carga de archivos de texto o el HTML de la página web. Aquí me gustaría hacer una reflexión con el ejemplo que presenté anteriormente. Y entonces puede ser un caso que el inicio de sesión sea exitoso, que la búsqueda de producto, el usuario busque y encuentre lo que quería comprar, entre al carrito de compras y aquí en la pasarela de pagos tengamos un inconveniente. Y sabemos bien que la pasarela de pagos generalmente hacemos la solicitud a un tercero mediante APIs que nos realiza la petición de cobro y nos hace la confirmación de que se ha hecho efectivo. Entonces puede que haya una problemática en la pasarela de pago que esté afectando la experiencia del usuario. Con la herramienta que mostré anteriormente, podemos anticiparnos ante cualquiera de estos pasos que se vea afectado. Nos anticipamos y hacemos una corrección inmediata antes de que esto pueda llegar a ocurrirle a un usuario real y no nos demos cuenta, por ejemplo, a los 2 días que veamos que no tenemos ventas y nos preguntemos por qué no estoy teniendo ventas en mi sitio web. Puede ser que esté presentando fallas desde hace un par de días y yo no me haya dado cuenta. Con una herramienta ya podemos empezar a realizar esto de una manera más proactiva e inmediata, sin necesidad de tener tantos tiempos muertos. Ya por último, podemos ver las distintas características que me otorga mi aplicación y me permite tener una visibilidad completa desde una consola unificada que me trae los distintos componentes de la arquitectura de un servicio y tener visibilidad de cada uno de ellos y en dónde pueden ocurrir fallas, dónde puede haber lentitud al momento de consumir un servicio, si algo está caído, si algo está presentando algún problema, y mostrármelo y notificármelo de manera inmediata. Por último, me gustaría aquí mostrarles, nosotros como Manage Engine trabajamos en una investigación y desarrollo continuo en temas de inteligencia artificial. Este es a grandes rasgos el catálogo que tenemos nosotros en investigaciones de inteligencia artificial. Y acá resalté en morado donde la herramienta que acabo de mostrar hace énfasis y tiene herramientas de inteligencia artificial, que es la previsión de comportamientos, detección de comportamientos anómalos, predicción ante posibles caídas o fallos en los componentes de mi infraestructura, análisis de causa raíz, de dónde se están generando esos problemas, por qué, y también nos ayuda en la toma de decisiones. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales. Aquí lo dejo en la transparencia para que puedan escanear los códigos QR e ingresar a cada una de las redes y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.